Y aquí podemos evidenciar, bueno, un caso en particular, que es donde yo he visto que más se confunde la gente, y es el caso de rodadura. He puesto algunos ejemplos en rodadura, ya lo vamos a estar revisando, pero con lo que quiero que se queden es que en rodadura se cumplen dos condiciones. Cuando te dice rodadura, puedes considerar estas dos condiciones. La primera es que la velocidad en el centro de masa es igual a la velocidad angular que está teniendo ese cuerpo por su radio. Y análogamente tú puedes transformar esto en términos de la aceleración, y la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración angular por el radio. Estas dos ecuaciones me van a facilitar y me van a dar ciertas pistas para poder resolver problemas que tienen que ver con rodadura. Siendo más específicos, rodadura pura. Los demás ejercicios, uy, disculpe, los demás ejercicios simplemente se resuelven con esta ecuación, sin ninguna otra consideración. Obviamente tienen que conocer la inercia y, y saber la definición de aceleración angular. Simplemente la aceleración está experimentando el cuerpo, la aceleración tangencial sobre el radio. Una vez dicho esto, nótese que lo he repetido porque son bases conceptuales que hay que saber para poder resolver problemas sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos el primer problema, un problema típico en un examen. Tenemos dos masas, M1 y M2 mayúsculas, que están unidos a una polea compuesta, es decir, una polea compuesta es un sistema de dos poleas que están soldadas entre sí, entonces se comportan como si fueran un solo cuerpo. Entonces estas masas están atadas a su correspondiente disco, con masa 1 y masa 2 minúscula, y radio 1 y radio 2 minúscula. Algo que es de interés aquí es que en este ejercicio ya me dicen la inercia de este cuerpo. Noten algo. La inercia de este cuerpo coincidiría con la inercia considerando que estos son dos discos unidos. A ver. Si no me dicen cuál es la inercia. Entonces, ¿cómo calcularé la inercia de esta polea compuesta? ¿Quién me la puede decir? Se suman las inercias de A ambas. ver. Correcto. A ver, ¿cuáles serían? La del disco menor con la del disco mayor. Ya. Disco, voy a poner R mayúscula. ¿Y ahí cuáles serían? La inercia de un disco. Masa por radio al cuadrado. Ya sería M1 por radio 1 al cuadrado. Nada más. Más masa 2 por radio 2 al cuadrado. Ya, perfecto. Está ahí el concepto de superposición. Hemos superpuesto estas dos poleas. Pero lo que pasa es que la inercia de un disco no es esta, es sobre dos. No se olviden de eso. ¿Sí? Por eso quería hacer énfasis en esto, porque el ejercicio nos da una inercia totalmente diferente a la que sería si la calcularan normalmente, como una polea que es un disco. Entonces es un caso hipotético, al menos de que en vez de poleas rígidas se consideren que son poleas de pared delgada. Ahí sí sería como te lo da el problema. Igual, sin ningún inconveniente, obviamente tenemos que usar los datos que nos da el problema. Listo. Una vez ya entendido el problema, dice que elabores un diagrama de cuerpo libre de la polea compuesta y de las dos masas colgantes. Entonces van a ser tres diagramas, y de ley nos van a hacer aplicar Newton, si se dan cuenta. Entonces vamos a hacer primero la polea compuesta. Vamos a tener, veamos, el peso, el peso, el peso de la polea. Recuerden que no es una polea ideal o más despreciable. Ahora vamos a considerar lo que son fuerzas como el peso. Sería M1 por la gravedad. ¿Qué más estaría actuando? Estaría actuando una tensión. Pregunto, ¿la tensión M1 y M2 iría para arriba o para abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Veamos. Recordemos que la tensión siempre apunta hacia la dirección del centro de la cuerda. El centro de la cuerda está aquí.
Quiere decir que la tensión originalmente va hacia abajo. Vamos a llamar la tensión 1 correspondiente a la masa 1 y vamos a llamarle tensión 2 correspondiente a la masa 2. ¿Otra fuerza que esté actuando? No, está actuando ninguna otra fuerza. Entonces, con esto trabajemos. Igual, con respecto a la polea compuesta, faltaría ahora las masas. Vamos a dibujar aquí las masas. M1 y M2. 1 y M2. Y esto ya lo tenemos mentalizado al 100%. Tendríamos una tensión 1 arriba y el peso abajo. Igualmente. Listo. Esto siempre debería ser su primer paso para resolver problemas con leyes de Newton. Hacer el diagrama de cuerpo libre. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora sí se nos va a hacer mucho más fácil comenzar a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, vamos primero a hacer sumatorias de fuerzas. Vamos con la masa 2. En masa 2. Vamos primero con las masas puntuales porque son sencillitas. No tienen nada nuevo del segundo parcial. Entonces, recordemos que para hacer sumatoria de fuerzas, ya cuando estamos trabajando con cuerpos en movimientos, siempre es bueno hacer una asunción hacia dónde se dirige el movimiento para poder determinar los signos de las fuerzas. En este caso, es fácil ver que mi cuerpo va a tender a moverse hacia abajo y en rotación en sentido antihorario. Entonces, va a tener una velocidad angular así. Este T1 va a tender a bajar. Perdón, M1 va a tender a bajar y M2 va a tender a bajar. Correcto. Entonces, la masa 1. Tendríamos que sería el peso sería positivo porque está a favor de ese movimiento menos la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Por qué puse la aceleración 1? Es importante poner qué es la aceleración propia del cuerpo, porque estamos analizando ese cuerpo. Pero relacionándolo con la aceleración angular que está sufriendo la polea, nosotros podemos decir que es M1 por la aceleración de 1, que sería la aceleración angular de la polea, por el radio al que está siendo efectuado ese peso del cuerpo, que sería R1. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Es más, voy a despejar T1 porque de seguro voy a tener que usar ese despeje. T1 sería M1 mayúscula por la gravedad menos M1 R1 por alfa. Déjame ver, creo que hay preguntas. Profe, ¿qué pasa si es sin deslizar la inercia de un disco? Profe, creo que M sube y M2 baja. Bueno, en este caso M1 y M2 van a bajar, porque ambos van a sufrir una velocidad angular o una aceleración angular en sentido antihorario. Entonces van a tener que bajar por fuerza. Con velocidades y aceleraciones distintas, es correcto, pero ambos van a tener que bajar. Ya tengo mi primera ecuación. Ahora para la masa 2, es exactamente lo mismo, si bien es análogo. Sería M2, el peso, menos la tensión, es igual a la masa 2 por la aceleración propia de ese cuerpo. Pero la aceleración propia de ese cuerpo lo puedo expresar como en términos de aceleración angular. Está aplicada a un rayo R2. Igual lo voy a marcar aquí. Veo que M2 está aplicado a un rayo R2. Listo. Despejo otra vez la tensión 2 porque de seguro siempre despejan las tensiones. Porque no nos interesa en realidad esos valores. Generalmente. Entonces si yo despejo me quedaría M2 por la gravedad menos M2 R2 alfa. Listo. Ya analizamos los dos cuerpos. Ahora sí viene lo nuevo. El análisis de la polea. En polea aplicamos movimiento rotacional, entonces la sumatoria de todos los torques debe ser igual a la inercia de esa polea por la aceleración angular. Y vemos que está súper chévere porque ya relacionamos variables con el anterior análisis. ¿Hacia dónde se está moviendo mi polea? En sentido antihorario, entonces este sentido va a ser positivo.
Veamos, el peso está efectuando un torque. El peso efectúa un torque. Como para, si yo lo estoy analizando con respecto al centro de masa. No ejerce un torque, porque el radio perpendicular es 0. Listo. Entonces solo quedaría la tensión 2 por el radio 2. Está efectuando una fuerza que va a hacer que tienda a un movimiento antihorario, que es lo que queremos. Por eso es que es positivo ese torque, ese momento. El siguiente es la generada por la tensión 1, que va a ser igual, en sentido antihorario. ¿Tengo otras fuerzas? No. Y la inercia me la da. Sencillamente es m1 por r1 al cuadrado más m2 por r2 al cuadrado por la aceleración angular. Listo. Tengo un sistema de ecuaciones. Voy a llamarla este 1, voy a llamarla este 2, voy a llamar a este 3. Literal, tengo un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Tiene solución. Entonces de una lo voy a resolver ¿cómo? Voy a poner 3 y 2, lo reemplazo en 1. O sea, los valores de las tensiones los reemplazo ya en la ecuación de dinámica rotacional. Y me va a salir de una. La tensión 2, ¿cuánto vale? M2 mayúscula, por la gravedad, menos M2 por el radio 2 por alfa, todo esto multiplicado por el radio 2, más la tensión 1. ¿Cuánto vale? Nuevamente, ya lo habíamos despejado. M1 por la gravedad, menos M1 por R1 por alfa, eso multiplicado por el radio 1 al cuadrado. Mira, aquí es el radio 2. Radio 1 al cuadrado, pues. R1 nomás. Y esto debe ser igual a todo lo que tengo aquí. M1, R1 al cuadrado, M2, R2. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque ya lo demás solo es simple despeje. Es más, se puede hacer en un paso. ¿Tiene alguna pregunta del concepto? Están preguntando, ese torque es del sistema, ¿verdad? El torque que estamos analizando es de la polea compuesta. Aquí está. O sea, si lo quieres analizar como sistema, sí, es correcto. Está analizando los torques del sistema. Continuemos. Como les dije, esto ya sería simple despeje, entonces voy a tratar de hacerlo de una. Esto sería M2 por R2 por la gravedad. ¿Qué más tengo? Más M1 por R1 por la gravedad, y esto es igual a alfa, M1, R1 al cuadrado, más M2, R2 al cuadrado. ¿Qué más podría sumar? M mayúscula 2 por R2 al cuadrado, más M mayúscula 1 por R1 al cuadrado. Simplemente estoy despejando y aquí ya tengo mi valor de alfa. Mi valor de alfa, si lo quiero hacer más bonito, sería la gravedad. Siempre he dicho, me gusta trabajar con variables, si ustedes se dan cuenta, y el último se reemplazan, porque al menos creo que para ustedes es mejor. Porque no mecanizan una respuesta, sino usan las variables para poder entenderlo, y cosa que el profesor puede cambiar simplemente los números, pero el proceso es el mismo. ¿Sí? Entonces ahora sí, esto ya quedaría M2 por R2, M1, R1. Ahí. Sobre, si yo saco factor común, sería M1 más M1 minúscula por R1 al cuadrado, M2 más M2 minúscula. Me avisen si voy muy rápido, ¿sí? Para bajar las revoluciones. Entonces ahí está todo despejado. Es una expresión general que sirve para cualquier situación que se presente de manera idéntica con el problema. Profe, ¿por qué el torque 1 es positivo? Listo. Vamos a responder esa pregunta. Habíamos dicho que por convención de signos, y lo que yo les recomiendo usar bastante,
es usar positivo a los momentos o las fuerzas que ayuden al movimiento que se está efectuando en el cuerpo. En este caso vemos que si el sistema se va a mover hacia abajo, la polea va a sufrir un movimiento antihorario. Entonces el torque producido por T1 es antihorario, porque si tú lo estás con respecto al eje, si tú, imagínate que aplicas una fuerza ahí en la polea, esa polea se va a mover en sentido antihorario, va a estar a favor de la aceleración angular. Para ser más específicos, aquí sería la aceleración. Entonces va a estar favoreciendo la aceleración, es positiva. ¿Sí? Por ahí vi que me dijeron que T2 subía perdón, que M1 subía y que M2 bajaba. Cuidado con eso, no es así. En realidad ambos cuerpos están bajando. No se confundan. Creo que más adelante vamos a ver un caso en el que uno sube y uno baja. El análisis es diferente, cambiar los ciclos. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? O si no, ya tocaría reemplazar estos datos. Nótese, bueno, voy a escribir aquí. Después le voy a pasar el PDF. M2 mayúscula vale 4 kilogramos. M1 mayúscula vale 2 kilogramos. R1 5 centímetros. No se olviden de trabajar con sistema internacional. Sería 0.05 metros. R2 vale 10 centímetros. 0.1 metros. No, perdón. Ah, no, sí, 0.1 metros. Listo. Faltaría M1 mayúscula y M1 minúscula. M2 vale 10 kilogramos. Y M1 vale 5 kilogramos. Listo, ya tengo todos los datos. Simplemente reemplazo y ya tengo el resultado. Vamos a ver cuánto sale. Están preguntando, bueno, listo. Igual cualquier pregunta me dices, ¿ya? No hay problema. Voy a reemplazar los datos. 9.81 por la masa 2, 4 por el rayo 2. 0.05 sobre sumar las masas. 7 por R1. 2 14 por 0.1. Listo. Y si no me equivoco, sale 31.14. Ahí en el solución. Esto sería el primer literal, ¿o no? Déjame ver. Ah, no, ya sería el segundo literal, ve. Pero aparte de la aceleración angular de todo el sistema, me están pidiendo las aceleraciones de M1 y M2. Literal. Literal C. Aceleraciones de M1 y M2. Entonces vamos a llamarle aceleración 1 y aceleración. Y si recuerdan, chicos, que al comienzo habíamos definido esas variables. O sea, la aceleración 1 que experimenta el cuerpo 1 y la aceleración 2 que experimenta el cuerpo 2. Las aceleraciones propias del cuerpo. Y habíamos dicho que A1 era la aceleración angular por radio 1 y A2 era la aceleración angular por el radio 2. Alfa, R1, R2. Esto es igual a 3.114 metros sobre segundo al cuadrado, 1.557 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Ahí tienen 30 puntos a vaca. ¿Alguna pregunta? Igual no se preocupen, es el primer ejercicio. Vamos a estar practicando más. Listo. El siguiente ejercicio es un poco, bueno, sí es diferente, pero los conceptos son los mismos. Y la verdad les digo que le echen mucho énfasis a este tipo de ejercicios porque les va a servir bastante cuando entren a equilibrio dinámico o estática, en otras palabras. Profesor, esta es una pregunta. Antes de avanzar a ese ejercicio, Claro. en cuanto al ejercicio anterior, o sea, considerando el peso en cuanto al análisis del torque, o sea, así teóricamente, ¿cómo se lo podría definir? El peso en esa parte. El peso de la polea. Ajá. Oh, O sea, en cuanto al análisis ya en el torque.
Allá. O sea, en este caso que me había dicho que no se consideraba. Ujú. Ya listo. Bueno, yo exactamente les dije que el peso no es que no se consideraba, sí se considera. Lo que pasa es que no hay torque, porque recordemos la definición del torque. El torque va a ser fuerza producto cruz con el radio. En otras palabras, yo lo que quiero es la fuerza multiplicada por el radio perpendicular o la fuerza perpendicular multiplicada por el radio desde un eje. Entonces, ok, en el punto O tenemos una fuerza que está actuando, ¿sí o no? O sea, hay una fuerza que está actuando en la polea. Pero si yo estoy sacando una sumatoria de torques con respecto a O, no, o sea, no hay radio perpendicular. Mire, fuera diferente, ya voy a escribir con rojo, fuera diferente si yo tuviera el centro de masa aquí. Entonces el peso estaría aquí. Ahí si hubiera una distancia perpendicular, sería esta. ¿Sí? Es más, si yo tuviera el peso aquí, voy a borrar esto. Si yo tuviera el peso aquí, ¿cuál sería mi distancia perpendicular? A ver, tú mismo dime, ¿ya? ¿Cuál es la distancia perpendicular? Si yo tuviera aquí el peso. Una distancia que es de forma 90 grados con la fuerza y llega hasta la línea de acción donde yo estoy analizando ese punto. Entonces, esta es mi distancia perpendicular. ¿Ves que tiene una distancia? No pasa cuando tú tienes una acción, una fuerza que está dando acción en el punto. Si lo quieres tener como ya una teoría, lo puedes usar. Voy a anotarlo aquí. Profesor, Dígame, cuando... ¿cómo yo puedo identificar si bajan o suben la masa 2 y la masa 1? M2 y M1, perdón. Correcto. Muy buena pregunta. Bueno, en este caso es muy sencillo de verlo. O sea, mira, si tú lo ves de esta manera, M1, a ver, olvídate de M2 en estos momentos. M1 apoya que la polea se mueva en sentido horario o en sentido antihorario. Antihorario. Correcto. ¿Y M2? También. Entonces ya de por sí en este es muy sencillo saber que se va a mover en sentido antihorario. Pero muy buena pregunta cuando dices qué pasa cuando, por ejemplo, la polea está en este sentido. M1. Vamos a olvidarnos un ratito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recordemos que cuando estábamos trabajando en plano inclinado, solo con bloques, y teníamos dos planos inclinados, unidos, dos bloques en los distintos planos, unidos en una polea. Nosotros para saber hacia dónde se movía izquierda o derecha, veíamos cuál era la fuerza paralela al plano mayor. En este caso es algo análogo. Lo que hacemos sencillamente es calcular cuál torque generado es mayor, en sentido horario o en sentido antihorario. Si tú nomás, por ejemplo, M1 apoya un movimiento horario, entonces tú haces la sumatoria de torque, sería la tensión 1 por el radio 1, y luego sacas la tensión 2 por el radio 2, que lo apoya en sentido antihorario, y comparas cuál es mayor. Y donde es mayor, ahí tú asumes que la dirección va a ser en el sentido del torque mayor. ¿Sí? Es análogo a lo que habíamos visto en planos inclinados. Igual, si hay ejercicios así, ahorita los vamos a ver, así que no se preocupen. ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden hacer ejercicios en los que pongan el eje de una polea siendo un punto de otra polea, no necesariamente en el centro. Puede... O sea, me refiero tipo, como en la anterior pregunta, la polea pequeña está con el centro de la otra polea grande. O sea, me refiero que en vez de que la unen por el centro, que la pequeña la Sí, pongan como en un punto que sí, gira, si es posible, un ejercicio así. ya. Sí, lo podemos analizar al último de la clase. Igual lo que va a pasar aquí es que se va a complicar bastante la situación porque tienes que considerar movimiento relativo. Y no creo que les pongan, se vuelve un poquito más largo. Pero lo podemos analizar al final de la clase, ¿ya? Así que igual si has visto problemas, pásame la imagen para poner.
Entonces vamos con este ejercicio. Es muy sencillo, más demasiado como para ponerlo aquí, pero como les dije, les va a ayudar a clarificar ciertos datos. Entonces tenemos una repisa, está atada a cuerdas, es decir, se van a generar tensiones. Vamos a llamar a esta tensión 1, tensión 2, perdón, esta tensión 1. Mira un dato importante. Está diciendo que este objeto es una herramienta que tiene peso de 25 newtons. Y se coloca a la mitad de la distancia que existe entre los alambres. Entonces, entre estos dos alambres, se colocan los 25 newtons a la mitad. Si la barra mide, ¿cuánto mide? 60 centímetros, o sea, 0.6 metros, ¿cuánto va a medir la distancia entre T1 y T2? Va a medir los 60 centímetros menos los 20 centímetros que tengo aquí. Serían 40 centímetros. Entonces, como yo sé que la fuerza de 25 newtons está aplicada a la mitad de esos 40 centímetros, entonces ya tengo una distancia de referencia, que es 20 centímetros. Creo que ya tengo bien ubicadas todas mis fuerzas como para hacer sumatoria de momentos. Entonces, habíamos dicho en la ayudantía anterior que nos conviene siempre aplicar sumatoria de fuerzas en distintos puntos dependiendo de qué variable yo quisiera eliminar. Puedo hallarlo en T1, puedo hacer sumatoria en T2, puedo hacer sumatoria de fuerzas en T1, en donde está aplicado el peso de 25 newtons, o en T2. En donde ustedes quieran, pueden elegir su punto para hacer la sumatoria de momentos. Igual, déjenme ver si se considera un peso. Sí, dice que la repisa tiene un peso de 50 newtons. Entonces, el peso estaría en la mitad, 50 newtons. Si todo esto mide 60, los 50 newtons van a estar a 30 centímetros. Listo. Bueno, vamos a hacer sumatoria de torques en el punto donde está 2. Vamos a llamarle punto B. Sumatoria de torques en el punto B. Esto debe ser igual a 0. Recordemos, dice que está en equilibrio. Entonces, con respecto al punto B, para el compañero que preguntó anteriormente, la tensión, ¿qué torque estaría haciendo? O cualquier chico. La tensión no está haciendo torques. Sí. Vamos con la siguiente fuerza. Tenemos el peso es 50 newtons. Ese sí ejerce torque, sería el peso 50 por la distancia desde ese punto B al punto de aplicación, que sería, bueno, si esto mide 40 centímetros, esto mide 30, el punto de aplicación sería serían 10 centímetros, que son 0.1 metros. En sentido, vamos a asumir el sentido antihorario positivo, o sea, que sería positivo. El peso de 25 newtons, vamos nuevamente, genera todavía un torque antihorario, entonces sería 25 newtons multiplicado por la distancia. La distancia sería los 40 centímetros menos los 20 centímetros, que sería 0.2 metros. Por último tengo la tensión, que es un torque en sentido horario, sería T1 por la distancia, que es 40 centímetros. Eso debe ser igual a eso. Entonces aquí saco T1 de 1. T1 es igual a 25 newtons. Y mi T2 lo puedo hacer de la sumatoria de fuerzas en Y. Tendría que T1 más T2 es igual a 50 newtons más 25 newtons. Por eso 25. De este despeje puedo despejar T2 y me queda que T2 vale 25. Perdón, serían 50. Y ya tengo las dos tensiones. Sí, es súper sencillo. Literal, más nos demoramos explicando el diagrama de cuerpo libre que resolviendo. Vamos con el siguiente ejercicio. Este ya es un ejercicio tipo examen. Chévere. Es más, yo cuando dije que me lo pasen por WhatsApp me lo pasaron. Me parece interesante. Me pareció muy interesante.
Tenemos un disco de masa de 8 kilogramos y radio R, rueda sin deslizar a lo largo de un plano horizontal. Si se conoce que la aceleración del centro de masa del disco es aceleración c, y la aceleración angular de la rotación alrededor del centro de masa es alfa, considerando que la polea mostrada es ideal, determine la aceleración en el disco, en el punto P, en función de la aceleración del centro de masa. Vamos haciendo eso. Y de aquí viene un concepto que yo les dije al inicio de la ayudantía, y es para rodadura pura. ¿Quién me podría decir cuáles eran esas dos ecuaciones que les había dicho que se cumplen cuando es rodamiento? Que tenían que ver con la aceleración en el centro de masa y con la velocidad en el centro de masa. A ver. Que la aceleración de centro masa es el radio por la aceleración angular. Correcto. ¿Y la velocidad en el centro de masa? La aceleración angular por el radio. Correcto. Esto ténganlo siempre en cuenta para poder resolver este ejercicio. Entonces me está pidiendo la aceleración del disco en el punto P. Vamos a... Y ojo, esto es muy importante porque si toman bastante. Voy a poner mi círculo aquí. Vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí mi punto P. Yo sé que mi centro de masa se va a mover con una aceleración en el centro de masa. Entonces, bueno, a estas alturas creo que ya han leído y sabrán que el punto P vale 2 veces la aceleración del centro de masa, pero sencillamente esto se puede decir que la aceleración del punto P por movimiento relativo va a ser igual a la aceleración en el punto del centro de masa más la aceleración de P con respecto a ese centro de masa. Entonces la aceleración de P va a ser igual. La aceleración del centro de masa más la aceleración de P con respecto al centro de masa. Esto, si se pone a pensar un poquito, es alfa por el radio. ¿Y este alfa por el radio que habíamos dicho que era? La aceleración por el centro de masa. Entonces la aceleración del punto P va a ser 2 veces la aceleración en el centro de masa. Ahí ya tenemos el primer literal. Listo. Segundo literal, el valor de la tensión en T. Ahora sí ya de ley hay que ser Newton. Entonces vamos a poner fuerza, pero mi polea y mi disco. Perdón, digo, mi polea sería mi disco. Mi polea, un disco, en realidad, si se conoce la aceleración del centro de masa, el disco y la aceleración angular, considerando que la polea es ideal, entonces no la consideramos. Hacemos la de las masas, la masa de 1.5 kilogramos. Listo. Vamos primero con el disco. El disco va a sentir una tensión, en este sentido. Va a haber un peso en el centro de masa, vamos a llamarle C, en mayúscula por G. Va a sentir una normal. ¿Qué más? Va a sentir una fricción. Y no va a sentir nada más. Con respecto al bloque, ¿qué tenemos? Tenemos una tensión. ¿Esta tensión va a ser diferente a la anterior o no? ¿Diferente o igual? Correcto, Whittinson, correcto. Bueno, va a ser igual porque la polea es ideal. Listo. Hacemos sumatoria de torques en el disco. Y en lo personal, recordemos que para hacer la sumatoria de torques siempre lo hago con respecto a un punto. No importa qué punto lo haga. En lo personal me gusta hacer bastante con respecto al punto O de aquí. ¿Por qué? Porque eliminamos, en este caso, algo innecesario que no me piden. No me piden la fricción. Si no me piden la fricción, ¿para qué calcularla? Sencillamente, si yo pongo mi punto justo en el piso, mi fricción no va a generar torques, entonces no me interesa. Listo, entonces la sumatoria de torques con respecto al punto O, el peso hace torque. La normal, el peso y la normal hacen torque. No porque el radio... No. Correcto, no porque el radio perpendicular es cero. Lo único que hace torque es la tensión. Sabemos que la tensión va a ser la tensión por el radio, que es 2 veces R.
2 veces la tensión por el radio. Recordemos, 2 veces R. Estamos analizando con respecto al punto O. Listo. Esto es igual a la inercia con respecto a ese mismo punto, que sería la inercia en el centro de masa del disco, que sería mr cuadrado sobre 2, y por Steiner hacemos una traslación de ejes paralelos, sería la masa de ese disco por la distancia desde esos dos ejes. Analizando, que sería r cuadrado, esto por la aceleración angular. Nuevamente, yo leo que me piden las aceleraciones del bloque y del centro de masa del disco. No me están pidiendo nada de aceleraciones angulares, déjenme ver. No. Entonces, ¿para qué usar aceleración angular? Simplemente lo expreso con los datos que yo quiero. Y la aceleración angular por rodadura sabemos que vale aceleración del centro de masa sobre el radio. ¿El radio de quién? Del objeto que yo estoy analizando. Bien, aceleración en el centro de masa por el radio grande. Listo. Aquí, si se dan cuenta, podemos simplificar las R y me quedaría que 2T es igual a 3 medios M por la aceleración del centro de masa. Entonces la aceleración del centro de masa, bueno, yo quiero la tensión nomás, ¿no? Entonces, dejo mi tensión. 3/4 por la masa por la aceleración del centro de masa. Ya tengo una expresión súper bonita, súper reducida que me relaciona la aceleración con el centro de masa y con la tensión. Ahora vamos con la pregunta trampa que generalmente les ponen en este tipo de problemas. Vamos a tratar de analizar sumatorias de fuerzas en Y para el bloque. Sumatoria de fuerzas en Y. Sabemos que se mueve para abajo. Entonces, esto debe ser igual a la masa chiquita por la aceleración. ¿La aceleración de quién? La aceleración propia del cuerpo que estamos analizando. Vamos a llamar la aceleración de m minúscula. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y sería... ¿Cuál sería positivo? ¿El peso o la tensión? El peso. El peso. De manera que estemos claros con esos conceptos. Menos la tensión es igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la aceleración de ese cuerpo? La aceleración angular de la polea por el radio. Mira que en el problema no te dan el radio de esa polea. Entonces no podrás hacer esas consideraciones. Entonces, Un medio de la ¿una aceleración idea? ¿Un medio? de la aceleración del centro de masa. No, por ahí, vamos. Ustedes pueden, chicos. Miren lo que usamos en el literal A. Y recuerden que eso es lo que está sufriendo todo este cuerda. Todo esto cuerda así. No veces esta aceleración. Correcto. El punto P está atado a la cuerda justo, o sea, están conectados las cuerdas con el bloque. Entonces la aceleración que experimente P va a ser la misma aceleración que experimente el bloque. Luego hubiera sido otra cosa, que hubiéramos tenido nuevamente una cuerda doblada en este sentido, tendríamos que hacer el análisis que hacíamos antes en leyes de Newton. Relacionar las aceleraciones, las velocidades y las posiciones. Entonces la aceleración de este cuerpo sería 2 veces la aceleración en el centro de masa. Perfecto. Las tensiones son las mismas. Vamos a ver qué podemos hacer. Ya. Vamos a poner la tensión. El valor de la tensión que hemos hallado. Menos la tensión que sería 3/4 por la aceleración del centro de masa debe ser igual a 2 veces la aceleración del centro de masa por la masa chiquita. Vamos a despejar la aceleración del centro de masa. Aquí al ladito nomás. La aceleración en el centro de masa es igual a mg sobre, sería 2m más 3/4 de m mayúscula. Listo. Nuevamente
vemos el valor de m minúscula vale 1.5 kilogramos, el valor de m mayúscula es de 8 kilogramos, y no necesitamos más. Vemos algo muy interesante aquí, y es que la aceleración del centro de masa no depende del radio, ¿sí? Simplemente depende de las masas que estemos estudiando. Ahora, reemplacemos los valores. 1.5 por 9.81 sobre 2 veces 1.5 más 3, 8 sobre 4. Sale 1.635. 5 metros sobre segundo. Pero esto es la aceleración del centro de masa. Primero me están pidiendo la tensión, entonces con ese valor ya puedo hallar el valor de la tensión, que sería 3/4 de la masa, 8 por la aceleración, sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Perdón, newtons. Newtons. Perfecto. Tenemos el primer literal, atención, ahora nos pide la aceleración del bloque y del centro de masa del disco. Ya tenemos la aceleración del centro de masa. Ya tenemos la tensión. Ahora queremos la aceleración que está experimentando el disco. ¿Y qué habíamos dicho? Que la aceleración que experimenta el disco es la misma la aceleración que está experimentando el punto P, que sería 2 veces la aceleración del centro de masa. Simplemente, la aceleración del centro de masa la multiplicamos por 1.635 multiplicado por 2. Sería 3.27. Y nada más, ya tenemos la respuesta. Preguntas, preguntas. Correcto, Adrián. 2 sobre la aceleración del centro de masa. Vamos con el siguiente ejercicio. Déjenme ver. Esto sí, lo voy a dejar para el último, a ver si alcanza. Ya, vamos con este. En realidad está como ejercicio propuesto. Literal se hace en 2 líneas. Así que sí quisiera que lo intenten, chicos. Y me digan la respuesta. Es súper sencillo, sin embargo lo toman en exámenes. Entonces aprovechen esos puntos y practiquen ahorita. Tienen, con 5 minutos, sí se puede hacer. Les doy 5 minutos, chicos. Igual, mientras tanto, me pueden hacer preguntas acerca de anteriores problemas, mientras los demás compañeros hacen estos ejercicios. Mire WhatsApp, ¿qué pasó? Vayan haciendo ese ejercicio. Me avisan si les sale. Pues, ¿cómo van, chicos? ¿Ideas o cuánto les salió?
A ver, creo que por ahí escribieron. Dice 14.7 sobre la longitud de la barra. Ahora vamos a ver. 1.7. Correcto, correcto. Bueno, ya lo resolvieron. Aunque falte el segundo literal, pero de seguro de aquí sale de una. Vamos a resolver rapidito. Sencillamente, tenemos que tener las fuerzas que están siendo ejercidas sobre esta barra. Sería el peso. Y obviamente tenemos fuerzas de reacción, como es un pivote, una articulación, tenemos fuerzas de reacción. Ya, por ahora no se compliquen en esto, solo tengan en cuenta que sí hay fuerzas. Entonces, si les piden graficar un diagrama de cuerpo libre, tienen que poner estas reacciones. Pero no se preocupen, porque gracias a la sumatoria de torques, yo puedo poner mi punto de referencia en O, entonces hago sumatoria de torques en O, y se eliminan esos momentos generados por esas reacciones. Simplemente me quedaría que mg, o sea, el peso, sobre el punto de aplicación, L medios, si esto vale L, esto va a valer L medios, esto debe ser igual a la inercia por alfa. Pero es la inercia de podríamos decir que es de una varilla que está girando con respecto a uno de sus extremos. Fácil, 1/3 de la masa de esa varilla por L al cuadrado, y eso por la aceleración angular. Y se me va mi L, se me va este L, se me va la masa, se me va la masa, y mi aceleración angular va a ser 3 medios de la gravedad sobre L. Y efectivamente es lo que dijo el compañero, 14.7 creo que había dicho, que es aproximadamente 14.7 sobre la longitud. Ahora, este es literal A. El literal B me pide la aceleración tangencial del extremo de la barra. Entonces, por definición de aceleración angular, la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial hacia el radio de aplicación del punto que yo voy a analizar. Entonces, la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular sobre el radio. Entonces, sería 3 medios sobre L, sobre el radio, que sería L medios. No, perdón, te pide el extremo de la barra, entonces sería L. Perfecto. Se van las L y te queda que es 3 medios de la gravedad, que aproximadamente es 14.7 metros sobre el segundo al cuadrado. Sería radianes sobre el segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Siguen que es súper sencillito y créanme que sí. ¿Esa L no se multiplica? ¿Cuál Como L? tenemos en medios. Ahí, esa de. A ver, déjame ver, entonces aquí hay algo. Dice que la aceleración tangencial es Así, aquí es aceleración por R. angular por el. Aquí sí vale. Aquí sí vale. Ahí sí. Esto multiplicado por L. Ahí sí se simplifica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, vamos con el siguiente. Bueno, este ya era como uno de descanso. Vamos ahora con uno de examen. Tiene bastantes literales, por eso me gustó. Es un ejercicio integrador, así que van a ver cosas que aprendieron en el primer parcial. Un niño lanza un disco sobre una superficie horizontal rugosa con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo a lo largo del eje X. El disco inicialmente desliza sobre una superficie rugosa de μ sub k igual a 0.4, como se indica en la figura. Bueno, no se indica en la figura, pero podemos asumir ese dibujo. Tenemos un disco que está sobre un plano, y me está diciendo que inicialmente se está deslizando. Entonces no hay un movimiento de rotación. Muy interesante. Me está diciendo que la superficie tiene un coeficiente cinético de 0.4. Su velocidad inicial, realmente lo vamos a hacer con respecto al centro de masa. Su velocidad inicial es igual a 10 metros sobre segundo. No tengo más. Me pide realizar el diagrama de cuerpo libre del disco mientras esté deslizándose.
Entonces, mientras esté deslizándose, ¿qué fuerzas van a haber? Siempre va a estar el peso, va a estar la normal, mm, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más falta aquí? La fricción. ¿Cómo? La fricción. Listo. Entonces, aquí hay como un dilema. Un dilema. ¿Por qué? Porque así como tenemos el cuerpo, tiene la velocidad inicial, si le añadimos la fricción, este cuerpo va a tender a rotar en ese instante. Sin embargo, el disco está en contacto con un suelo rugoso. Entonces, inicialmente dice sobre la superficie rugosa. Entonces, sí, eleva la fricción. Está en contacto con una superficie rugosa desde el comienzo. Aquí lo dice. Entonces, vamos a la fricción. Listo. Ahora sí. Ya tenemos diagrama de cuerpo libre. Dice determinar la aceleración del centro de masa del disco mientras esté deslizándose. Mientras esté deslizándose, quiere decir que aún no está rotando. Entonces, simplemente usamos sumatoria de fuerzas en Newton, en coordenadas rectangulares. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Esto sería igual a la masa de ese disco por la aceleración. Fuerza de ese disco sería solo la fricción, que sería μ por la normal. Sabemos que la normal va a ser el peso, μ por mg. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración que está sufriendo ese cuerpo. Se van las masas y ya tengo mi aceleración. Y aquí algo interesante. Ya este signo de antemano me está diciendo que está desacelerando. Está desacelerando. Listo. Ya tenemos literal A, tenemos literal B. Literal C, ¿qué nos pide? Determina el tiempo que tardará el disco en comenzar a rodar sin deslizamiento. A comenzar a rodar sin deslizamiento. Y ojo, esto es una pregunta muy interesante. Si yo tengo un cuerpo que inicialmente está en traslación y no se está, y si hay deslizamiento sobre la superficie, ¿cuánto tiempo se debe demorar para que éste comience a rotar? Perdón, cuando éste comience a tener un movimiento de rodadura. Es una pregunta que la verdad, cuando me la planteé, está un poco difícil de entender. Pero me di cuenta que tenemos un concepto, cuando es rodadura pura, que ya lo hemos visto, y es muy intuitivo. Es acerca de esto. Cuando hay rodadura, se tiene que cumplir que la velocidad del centro de masa debe ser igual a la velocidad angular por el radio. Si pasa eso, va a comenzar a haber un movimiento de rodadura. Vamos a usar eso. Es un concepto, y así uno no se complica mucho analizando. Habíamos dicho que la velocidad angular por el radio es igual a la velocidad del centro de masa. Para la velocidad del centro de masa en un punto, necesitamos hallar la aceleración, que ya lo tenemos, ¿no? Y para la velocidad angular, necesitamos una aceleración angular. Entonces ya tenemos la relación que nos va a ayudar a hallar el tiempo, sin embargo, necesito algo más, necesito hallar la aceleración angular para hallar ese tiempo. ¿Cómo hallamos la aceleración angular? Sencillamente con la sumatoria de torques. Entonces, hacemos sumatoria de torques, sería igual a la inercia por algo. Y va a ser la sumatoria de torques cuando comienza a rodar. O sea, ya va a tener una aceleración angular. Positivo en este sentido, porque se va a tender a rodar en este sentido. Y si yo analizo con respecto al centro de masa, yo voy a tener que la fricción por el radio
va a ser igual a la inercia, sabemos que es un disco, por medio de la masa por el radio al cuadrado, por la aceleración angular. Ahora sí ya tenemos la aceleración angular, que es 2 veces la fricción sobre m por r. Pero la fricción ya la habíamos hallado anteriormente. Menos mu mg. Igual a, bueno, en este caso la fricción solo queremos el módulo, 2 mu, m se van, la gravedad y el radio. Ahí, me hizo si me comí una simplificación por ahí. Listo. Entonces ya tenemos la aceleración angular, tenemos la aceleración tangencial, podemos ahora sí aplicar esta relación. Vamos a ver qué pasa. Para la velocidad angular, en un punto, nosotros sabemos por cinemática que vamos a tener la velocidad angular inicial, la aceleración angular, por el tiempo, por el radio. Debe ser igual a la velocidad en el centro de masa, por cinemática nuevamente, velocidad inicial, más la aceleración inicial. Veo que hay una pregunta. Correcto. Listo. Entonces vamos a ver. Inicialmente, ¿hay velocidad angular? No hay. Inicialmente hay una velocidad inicial, correcto, de 10 metros sobre segundo. Y tenemos, tenemos todo, creo que ya lo podemos resolver. Déjenme ver algo. Listo. Ahora sí reemplacemos. La aceleración angular, 2 mu sub k por la gravedad sobre r, multiplicado por el tiempo, multiplicado por r, igual a 10 veces más la aceleración tangencial, que sabemos que es menos mu g, por el tiempo. Se van los radios, y tenemos el tiempo, vamos a despejar de 1 un poquito, a ver, sería 2 mu sub kg, más mu sub kg, por el tiempo, esto debe ser igual a 10. Despejamos el tiempo, sería 10 sobre 3 por 0.4 por 9.85. 0.85 segundos. Perfecto. Ya tenemos literal C, literal D, determina la rapidez del centro de masa del disco justo en el instante que el disco comienza a rodar sin deslizamiento. Ya tenemos el tiempo que se demora el disco en comenzar a rodar sin deslizamiento. Entonces, simplemente es usar la fórmula cinemática. A veces tocaría el D. En una fórmula de cinemática tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazamos, esto es igual a 10 mu g por el tiempo que acabamos de hallar. Esto va a salir 6.67. Listo. Y literal está en su total recorrida el disco justo cuando el instante, lo mismo. Fórmula cinemática, delta x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto que es igual, por ejemplo, tenemos todos los valores, sale 7.082. Voy a poner ahorita la respuesta de una para alcanzar todos los ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sinceramente lo clave es saber esto. Si no lo hubiéramos sabido, tendríamos que deducirlo de cierta manera y se iba a ser un poquito más difícil, un poquito más abstracto, veré. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. A ver. Ya, esto también ya es algo que ya están familiarizados, es movimiento con poleas. Tenemos un bloque de masa m minúscula que se cuelga de una cuerda ideal que pasa por una polea ideal. Entonces, de antemano sabemos que esto es ideal. Chévere, se nos simplifican algunas cosas.
Fijen la parte superior de un plano inclinado, ángulo θ con la horizontal. El otro extremo de la cuerda se ata el borde superior del cilindro hueco. Tenemos aquí un cilindro hueco. Cilindro hueco. Cuyo momento de inercia es mr cuadrado. El cilindro empieza a descender por el plano inclinado, enrollándose la cuerda conforme rueda sin deslizar, escogiendo para el cilindro un sistema de coordenadas del eje X a lo largo. Bueno, esta es pura carpintería. Bueno, aquí ya tenemos algo chévere, y es que ya nos están diciendo hacia dónde se va a dirigir este cuerpo, este sistema. Dice que va a bajar en el plano. Listo. Por ahí ya no hay ningún inconveniente. Me están pidiendo primero el diagrama de cuerpo libre para el bloque y para la fuerza que actúan en el cilindro. Vamos a hacerlo. Ustedes ven siempre cuando les piden esto, porque hay que usar Newton. Si no, de por gusto los haríamos. Y ojo, si no les dicen hacer el diagrama de fuerzas del cuerpo libre, igual háganlo, si es que van a aplicar Newton, porque es parte de la rúbrica. Cuidado, vayan a perder puntos de por gusto. Literal, esto no se demora mucho. Son puntos, como dicen, la vaca, ¿no? Listo. Primero vamos con el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Entonces, este es un plano. Voy a ponerlo así. Listo. Primero tenemos la tensión. La tensión está aquí arriba. Va a haber una tensión así. Segundo, va a haber un peso. Va a ir así. Va a haber una fricción que va a ir hacia arriba. Y no tenemos más. Listo. Con respecto al bloque, tenemos la tensión que va a ser la misma porque es una polea ideal. Tenemos el peso del bloque, M por ejemplo. Aquí es M mayúscula, no me vaya a confundir con variables. Ya tenemos bien planteaditos el diagrama de cuerpo libre. Ahora calcula la magnitud de la aceleración angular del cilindro. Aceleración angular. Vamos con Newton. Primero, lo más básico, lo más fácil para no confundirnos, es la sumatoria de fuerzas en el bloque. La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo que estamos analizando. La sumatoria de fuerzas en Y sería la tensión menos mg, que va a ser igual a la masa por la aceleración que está sufriendo esa masa. Ya habíamos analizado anteriormente que la aceleración iba a ser 2 veces la aceleración del centro de masa del cilindro. ¿Sí? Porque aquí arriba, en el punto P, como lo habíamos llamado, es 2 veces la aceleración del centro de masa, que tenemos planteada la primera ecuación. Ahora vamos con la sumatoria de torques en la polea. Sumatoria de torques. Lo vamos a hacer con respecto al punto O. Ya es por cuestión de cómo quieran trabajar. Yo siempre trabajo con el punto O. Ya les dije por qué, porque se elimina la fricción. Listo. El punto O va a ser igual a la inercia alrededor de ese punto por la aceleración angular. Alrededor del punto O, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando la tensión, será la tensión por el radio perpendicular, que sería 2R. Va a ser en sentido acá positivo, porque favorece el movimiento, o no, estoy hablando de piedras. Si está cayendo, la aceleración angular estaría en sentido antihorario, ahí sí. Entonces la tensión me genera un T1 por 2R, y la fricción sí me genera, no, pero ni el peso sí me genera un movimiento antihorario. Entonces quiero que me digan cuál sería el torque generado por el peso. Bastante teórica esa pregunta. Masa de gravedad seno. A ver, vamos a ver. A ver, díctamela. ¿Cuál? Masa de gravedad seno, para que sea perpendicular al radio. Masa, Del gravedad, punto- seno, Ajá. por el radio.
Claro, claro, para que haga torque ahí. Listo. Torque. Correcto, correcto. Y hay varias formas de verla. Generalmente uno siempre busca lo que es la distancia perpendicular. La distancia perpendicular sería esta, ¿no? Pero se complica un poquito para ciertas personas, yo me incluyo. ¿Por qué? Porque hay que buscar un ángulo, o sea, sencillamente yo sé que puedo hacer este, puedo relacionar este ángulo con el ángulo teta, pero ya los que están tiempo conmigo saben que yo soy bobo para hallar esos ángulos. Entonces, no hay problema, pueden descomponer en vectores su peso. Entonces vamos a tener un vector paralelo al plano y un vector normal al plano. Entonces el normal al plano, ya por plano inclinado sabemos que esto vale, voy a hacerlo con rojo, esto vale mg por el coseno de teta. Y el que es paralelo al plano vale mg por el seno de teta. Y ahora sí, analizamos como que si fueran dos fuerzas diferentes. El que es normal al plano no genera ningún torque, porque la distancia perpendicular es 0. Más sin embargo, la distancia paralela sí lo genera. Y aquí es más fácil saber que la distancia va a ser r. Ahora sí. Entonces, van a ver que sale lo mismo, simplemente sería esa fuerza, mg por el seno de teta por el radio de acción con respecto al eje. Y sale lo mismo. Perfecto. ¿Tenemos otra fuerza que está ejerciendo? No, porque la fricción tampoco genera torque. La inercia con respecto a ese punto. Me está diciendo que la inercia de ese disco sería m por r al cuadrado. Y por Steiner, el teorema de los ejes paralelos va a ser la masa por la distancia entre esos dos ejes, sería el centro de masa, y O, la distancia r cuadrada, sería r al cuadrado. Esto multiplicado por la aceleración angular. Listo, déjenme ver. Tengo R, tengo mg, listo. Entonces ya tenemos todo, porque literal, reemplazamos la tensión aquí, y ya podemos ir a la aceleración angular, que es lo que nos pide. Perfecto. Vamos a ver qué trastada podemos hacer aquí. La tensión primero yo sé que va a ser 2 veces la masa por la aceleración del centro de masa, más mg. Como yo quiero la aceleración angular, simplemente reemplazo, sea 2m, la aceleración angular va a ser alfa por r más mg. Otra vez estoy hablando piedras. Va a ser alfa por r, ahí sí, más mg. Casi lo hago. Ese es uno de mis grandes defectos. Créanme que desde que llegué en física mecánica siempre me he confundido con eso. Pero bueno, ya tengo la tensión, vamos a reemplazar menos 2m alfa r más mg por 2r más, aquí es m mayúscula, cuidado con la notación, m mayúscula, el peso del cilindro, mg por el seno de teta, por r, debe ser igual a 2mr cuadrado por alfa. Esto solo se traduce en despejar. Voy a tratar de hacerlo de una. Igual me corrigen si despejo mal. Déjenme ver. mg por el seno de teta por r sería más 2m, 4m, 4. 4mr cuadrado. No. Ahora sí, mg, 2mg, r, ahí sí. Sobre, o menos. Y esto de despejar de una, se complica. Sobre 2mr cuadrado más 2mr al cuadrado por 2, que sería, ahí se estarían despejaditos, según yo. Y este sería el resultado. Profesor, una pregunta. Al momento de Sí, claro. sacar
la inercia del... ¿Ya? Es Del que disco. aquí usted pone, ajá, del disco, mr al cuadrado, ¿no sería un medio de mr al cuadrado? Bueno, es que te está diciendo que es un cilindro hueco y ya te dice aquí cuál es la Ah, ya inercia. te da. Ajá. Igual, recuerda, es como hicimos en el primer ejercicio. Puede ser que a los profesores te pongan que la inercia es esta, pero tú analizas con superposición y te das cuenta que la inercia es otra. Tú usas el que te da el problema. Son casos hipotéticos que los profesores te ponen para que se simplifiquen los cálculos. ¿Sí? De ahí no vas a tener ningún problema. Listo. Entonces, como siempre, es importante poner nuestra solución de una manera bonita. Entonces, sobre 2R, sacando el factor común, m seno de teta menos 2m sobre m más 2m. Listo. Ahí me puede decir el resultado. Ah, no, es que no dan ni valores. Bueno, esa sería la respuesta. Listo. Súper sencillo, súper corto. Lo importante es la organización. ¿Algún problema? ¿Qué digo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces siempre vamos a utilizar, como quien dice, eh, prácticamente la misma forma de resolver el ejercicio. Correcto, Para correcto. no presentar. Es por eso que yo, normalmente yo se los hago de una manera generalizada, ¿sí? Para que vean el trasfondo, no se lo mecanicen con números, sino vean lo que está pasando. Por ejemplo, ustedes ven esto, y aquí pueden decir, ah, entonces la aceleración angular es directamente proporcional, entonces la aceleración angular es directamente proporcional a R2 y R1. Bueno, perdón, pueden ver las relaciones que hay. Entonces ahí pónganse que a los profesores pongan un literal C y digan, déjenme ver qué pregunta puedo hacer aquí. A ver. Mm, ya. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, literal D. Determine si la tensión es dependiente del radio de la esfera. Entonces ya tú, como trabajas de forma generalizada, tú ves aquí, y tú dices, ah, la tensión no depende del radio. Entonces concluyes, la tensión no depende del radio, únicamente de la masa del cilindro y de su aceleración en el centro de masa. Así. Entonces esto, siempre y cuando el caso sea igualito, igualito, la fórmula es como una fórmula, pero no te lo recomiendo que te lo tengas como fórmula, sino mira el proceso. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué la inercia va dos veces? Listo. ¿Por qué la inercia va dos veces? Nosotros, cuando hacemos sumatoria de torques, tenemos que hacerlo con respecto a un punto fijo. Perdón, con respecto a un punto. Entonces, generalmente, las personas lo hacen con respecto al centro de masa, pero si ustedes hacen eso, les va a aparecer la fricción, y no me gusta mucho trabajar con la fricción, porque para eso hay que hacer sumatoria de fuerzas en X' y se hace más complicado. Mi recomendación, desde lo personal, lo que yo uso, es hacer la sumatoria de torques con respecto al punto que está en contacto con la superficie. Entonces tú necesitas la sumatoria de torques con respecto a ese punto y la inercia con respecto a ese punto. Entonces la inercia, tú tienes la inercia en el centro de masa. La inercia con respecto a ese punto va a ser igual a la inercia en el centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado entre esos dos ejes, teorema Steiner. ¿Y cuál es esa distancia entre esos dos ejes? Es el radio. Por eso es mr cuadrado más mr cuadrado. En este caso coincidieron, son las inercias iguales. Pero van a haber casos que no. Como si no me equivoco, por aquí arriba lo hicimos. Acá, ¿sí ves? Inercia en el centro de masa más m por r cuadrado. No son iguales. Listo. Ahora sí vamos a hacer un poquito de energía. Un poquito de energía. Ah, ya, cierto. Chequen lo que dice aquí. Considere que la polea tiene masa m y radio r. Es decir, ya no es ideal. Se los dejo a ustedes. Con el mismo fundamento, con el mismo proceso, ahora consideren lo que pasa aquí.
Si quieren algo a anotar, es que las tensiones no van a ser iguales, por tanto, la tensión que yo igualo aquí, ya no va a ser la misma tensión que igual acá. Tienen que hacer otras consideraciones. Pista, analizar la polea. Listo. Vamos por el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio me lo pasó una compañera para revisarlo en la ayudantía de hoy. Y de seguro ya muchos lo habrán visto porque es uno típico, pero vamos a ver si vemos el trasfondo de ello. No sé si algunos profesores solo han profundizado, solo han dicho la respuesta, pero no lo han profundizado. Tenemos que la parte superior de un plano inclinado de altura h parten simultáneamente desde el reposo una esfera sólida, una esfera hueca y un cilindro macizo y un aro. Tenemos ¿cuánto? 4 cuerpos, si no me equivoco. Todos con una misma masa M y radio R. Determina el orden en el que los cuerpos llegarán al final del plano. Aquí hay dos formas de analizarlo. Y según la forma de su análisis, van a tener las mismas conclusiones, pero van a ver algunas cosas súper interesantes. La primera es con leyes de Newton. Y la segunda con el método energético. Vamos a ver las dos formas. Van a ver más interesante la energía. Antes de comenzar a hacer este análisis, quisiera que noten en algo, que tengan en cuenta algo. Vamos a hacer la inercia. Tenemos la inercia de la esfera sólida. Esfera sólida. ¿Cuál es? 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. La inercia. ¿Qué más tengo? La inercia de una esfera hueca. Aquí es igual a 2/3 de la masa por r al cuadrado. ¿Qué más tengo? La inercia de un cilindro macizo. Esto va a ser igual a m r cuadrado sobre 2. Finalmente tengo la inercia de un aro. Inercia de un aro igual a m por r al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta que hay un factor que se repite para ciertas secciones, para ciertos cuerpos que tienen secciones circulares. Y es algo muy interesante. Y por esto es que se llega a algo. La inercia para un cuerpo que tiene alguna sección circular se la puede escribir siempre como una constante multiplicada por mr al cuadrado. Sí, esa constante va a depender de qué cuerpo estemos hablando. De caso, si es C, para una esfera sólida va a ser 2/5, que sería 2 dividido para 5, 0.4. ¿Qué más? El C para una esfera hueca sería 2/3, que sería 0.66 si no me equivoco. ¿Sí? Vamos a poner 0.67. El C para un cilindro macizo sería 0.5. Y para un aro sería igual a 1. Eso téngalo ahí guardadito en su mente por el momento. Ahora sí, vamos con el análisis de leyes de Newton. Es súper intuitivo. Nosotros sabemos que la sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración. Y como están en condiciones iguales, la sumatoria de torques va a ser igual para todos, porque tienen la misma masa, están en el mismo plano, entonces van a sufrir la misma fricción, están a la misma altura, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir que esto es igual a un torque total. Y esto es igual a la inercia por alfa. La inercia la voy a pasar al otro lado. Y un objetivo de tratar de relacionar alfa. Está diciendo que determine el orden que los cuerpos llegarán al final del plano. De manera intuitiva, si alfa es mayor, el tiempo que se va a demorar al llegar al plano, aquí es igual, mayor o menor. Si la aceleración angular es mayor, ¿cuánto tiempo se va a demorar?
más o menos, comparados a otros cuerpos. Ahí creo que están respondiendo. Menos, correcto. Entre más aceleración, más velocidad, entre más velocidad, menos tiempo se van a demorar. Listo, entonces el problema se me traduce en hallar cuál sufre mayor aceleración angular. Se me reduce el problema en eso. Ahora sí, relacionamos como el torque total es el mismo, relacionamos la aceleración angular con la inercia. Nuevamente, ¿qué podemos decir entre la aceleración angular y la inercia? Entre mayor es la aceleración angular, ¿qué tiene que pasar con la inercia? Miren aquí la relación. Entre mayor aceleración angular, ¿qué debe pasar con la inercia para que sea mayor esa aceleración? Debe ser menor la inercia. ¿Sí? La inercia es inversamente proporcional a la aceleración. Ahora, nuevamente, mi ejercicio se redujo a analizar el orden de las inercias. Por tanto, entre menor tiempo que recorre el cuerpo, menor inercia va a tener. Entonces, el orden sería el tiempo del que tiene menor inercia, sería, lo escribimos, el que tiene un menor c, sería la esfera sólida. Entonces, el tiempo de la esfera sólida va a ser menor que el tiempo, el que le sigue sería el de la esfera hueca, no, el del cilindro macizo. El del cilindro macizo, esto va a ser igual, perdón, eso va a ser menor, le seguiría el de la esfera hueca. La esfera hueca. Y este le seguiría el tiempo del arco. Entonces, este sería el orden. ¿Qué concluyo de aquí? Que el que va a llegar primero va a ser la esfera sólida. Listo. Pero esto es una forma de verlo bastante intuitiva. Analíticamente, al usar la intuición, en el análisis se me van muchos datos importantes. Es por esto que nos ayudamos el método energético. Entonces, miren esto. Voy a dibujar un triángulo, o sea, el plano, pero lo vamos a ver de lado. Así lo vamos a ver. A ver, sí, sí, y aquí va a estar mi cuerpo. Que tiene sección circular, no sé cuál es una esfera, un aro, etc. De una altura de hecho. Entonces yo mi nivel de referencia, recordamos, para analizar energías potenciales siempre eliges un nivel de referencia. En este caso lo voy a elegir aquí. Ahora sí. En mi estado inicial no va a tener, está en reposo, entonces no va a tener energía rotacional, ni translacional, ni potencial, entonces la energía total es cero. Es igual a la energía final. La energía final va a ser justo cuando llega al final de la rampa. Esto va a ser igual a un medio de energía rotacional, un medio de la inercia, por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa de ese sólido, energía de traslación, por b al cuadrado, del centro de masa, más dos veces, perdón, más la potencial que sería mg por menos h. ¿Sí? Porque está debajo de mi sistema de referencia. Reemplazo los valores, como yo quiero la velocidad, va a quedar un medio. Inercia en una sección circular habíamos dicho que era c por mr cuadrado. Entonces vamos a reemplazarlo. Solo vamos a tener una constante, que luego la vamos a comparar. C por mr cuadrado por w al cuadrado, que sería la velocidad del centro de masa al cuadrado, sobre el radio al cuadrado. Más un medio de la masa de la velocidad del centro de masa al cuadrado, menos mgh. Listo. Entonces aquí podemos despejar, déjame ver, aquí se me va el r cuadrado, y se me hace súper fácil despejar la velocidad en el centro de masa. Entonces sería igual a mgh sobre por 2 sobre cm más m. Listo. La masa se me va.
finalmente me queda que la velocidad en el centro de masa va a ser igual a 2GH sobre 1 más c. Y ahora sí, ya tengo una ecuación que me va a ayudar a encontrar la velocidad en el centro de masa de un cuerpo. Ahora bien, para todos estos casos, la velocidad en el centro de masa está es directamente proporcional, perdón, es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, entre mayor velocidad, menor tiempo va a recorrer. Pregunto, ¿cuál tiene mayor velocidad aquí? Recordemos que el c es un parámetro que me indica si es una esfera sólida, una esfera hueca, etcétera, etcétera. Voy a volver a dibujar acá. Copiar. A ver. Listo. Según lo que tenemos aquí. Las velocidades en el centro de masa, ¿cuál va a ser mayor? Para mí c menor sería. Nuevamente, si mi velocidad es mayor, mi c debe ser menor. Nuevamente tengo que ordenar de menor a mayor. Llego a la misma conclusión. Entonces sería el tiempo de la esfera sólida es menor al tiempo del cilindro macizo y esto es menor al tiempo de la esfera hueca. Esto es menor al tiempo del agua. Exactamente lo mismo, pero ahora concluimos algo más. Concluimos algo más. Y es que la velocidad, o sea, el tiempo, en otras palabras, el tiempo no depende de la masa del objeto. Simplemente va a depender ni siquiera depende del radio, si se dan cuenta, ni siquiera depende del radio. No depende ni la masa ni el radio, solo va a depender de su valor de C. Entonces, si les preguntan, determine, no, si les preguntan la masa depende de la velocidad o del tiempo que recorre el cuerpo en el plano, no depende, es independiente. Solo depende de la gravedad, depende de la altura y depende de mi constante C. Nada más. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, vamos por el siguiente ejercicio. Igual, vamos a relajarnos unos 2 minutos. Creo que no hemos parado desde que empezamos. Vamos a relajarnos unos 2 minutos. Voy a tomar agüita. Si quieren, échenle una leída al ejercicio y traten de hacerlo. Les voy a mandar el link. Veo que faltan personas de llenar la lista de asistencia. Para los que no lo han llenado, por favor, llenarlo. Y volvemos en 2 minutos. 3:37 volvemos. Solo, literal, voy a tomar agua y ya. Los que no han llenado la lista de asistencia, por favor, llenenla. Gracias. Ya vengo.
Listo, chicos, ya volví. No sé si tienen alguna pregunta acerca de los ejercicios que hemos realizado anteriormente. Recuerden que igual la sesión está grabada. Les voy a pasar el PDF para que les puedan echar un ojo en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, tenemos este ejercicio que a simple vista parece súper sencillo, que se resuelve en 2 líneas, pero es interesante y no se resuelve en 2 líneas, porque tiene un momento de fricción. ¿Y a qué se refiere con momento de fricción? Ok, ya hemos escuchado acerca de la fricción, que es una fuerza. Pero el momento de fricción, ¿qué es? Pues consideren algo. Ustedes van a tener una polea y recuerden que en la polea, bueno, voy a dejar aquí un eje. Sí. Recuerden que en la polea va a estar una cuerda así. O puede estar enrollada, como sea. La cuestión aquí es que ya no va a haber fricción en un punto. Ya no va a haber fricción en un punto, sino va a haber una fricción a lo largo. Una fricción a lo largo de toda la superficie de contacto. Entonces, como ya no hay en un punto, sino es a lo largo, esto se va a considerar, va a generar un momento. Esto se refiere con momento de fricción. Está diciendo que hay una fricción dentro de la polea que está generando un momento. ¿Sí? Una vez visto esto, vamos a tratar de analizarlo, como siempre, hacer un diagrama de cuerpo libre, súper importante. Tengo un poquito grande. ¿Sí? Esto es un ejercicio como están preguntando al comienzo de la ayudantía. ¿Cómo yo sé de qué lado se va a mover? Ya vamos a ver eso. Listo. Tengo mi masa de 75 newtons, que lo voy a llamar W2, ya no estando el peso, por eso le pongo W. Y lo voy a llamar W1. Aparte de esto, va a haber un momento de fricción que vale 1.2 newton metro. Bueno, voy a ponerle que se llama M0 o MF, momento de fricción. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a utilizar todas las fuerzas para W2, vamos a tener un peso, exactamente va a ser W2, vamos a tener la tensión, vamos a llamarle tensión 1, tensión 2, perdón. Aquí nuevamente tenemos una tensión 1, aquí tenemos un peso 1. ¿Qué más? Como vemos que en la polea está sostenido por un pivote, entonces este pivote va a generar una fuerza de atracción. Recordemos, acción y reacción. Si la polea genera una fuerza que podría ser de peso total, el pivote también va a hacer una fuerza en sentido contrario para que se quede fijo, para que no se mueva. Entonces va a haber una fuerza del eje que vamos a llamarle una fuerza de reacción. Tenemos el peso de la polea. Es una polea, vamos a llamarle, es una polea ideal, la polea de vencer, bueno, no me dicen cuál es, no, sí me dicen. Entonces va a ser M por G. Y nada más. Tenemos una otra fuerza, creo que ya no. En este caso, si yo analizo la polea, va a sentir una tensión 2, si yo analizo una polea, va a sentir una tensión 1. Ya no tenemos más fuerza. Entonces vamos a analizar por partes. Primero vamos con la sumatoria de torques en la polea. Es igual a la inercia por alfa. Listo. Voy a hacerlo con respecto al centro de masa. Tenemos la tensión 1. Va a generar un movimiento en sentido de la tensión 1. Cierto, primero hay que analizar hacia dónde quizás se movería el elemento.
Hay que ver primero cuál produce mayor torque, W1 o W2. Vamos a ver cuál produce mayor torque. Así al ojo. W1 vale 125 newtons. 125 newtons por el radio que vale 40. 0.4. Entonces el torque que genera vale 50 W1. Ahora vamos para W2. W2 pesa 75 newtons. Y va a generar un torque de 30. Entonces, sin la fricción, este movimiento se va a oponer ¿hacia dónde? Se va a oponer a moverse en sentido antihorario, perdón, en sentido horario. Entonces ya sabemos cuál es la dirección del sentido. Sin embargo, de aquí podemos saber cuál va a ser la dirección del momento de la fricción. Recordemos que el momento de la fricción, así como la fuerza de fricción, se va a oponer al movimiento horario o antihorario del cuerpo. Entonces, por esto se pone que la dirección del momento va de este lado. Listo, ahora sí, que sabemos que la polea se va a mover en este sentido, asumimos como positivo, y comenzamos con la suma de momentos. De 2. Listo, la tensión 1 me va a generar un momento positivo, sería T1 por R, la tensión 2 un momento negativo, menos T2 por R. El momento también se considera, va a ser un momento negativo, MF, que va a ser igual a la inercia, como estamos analizando con respecto al centro de masa, va a ser mr cuadrado sobre 2 por alfa. Listo. Ya no tenemos más. Vamos a hacer, necesitamos T1 y T2, que lo podemos hallar sumando las fuerzas para el peso 2. Debe ser igual a la masa de 2, que sería el peso de 2, ojo con esto, sobre la gravedad. La masa de 2 va a ser el peso, como está dando el peso, la masa de 2 va a ser el peso sobre la gravedad. Y esto por la aceleración que está sufriendo el cuerpo 2. Esto va a ser igual a W2 sobre G. ¿Y cuál es la aceleración que está sufriendo ese cuerpo? Va a ser la aceleración angular de la polea por el radio. Ahora sí hago sumatoria de fuerzas en Y para el objeto 2. Sería la tensión 2 menos W2 igual a lo mismo que W2 sobre la gravedad. Aceleración por el radio. Listo. Entonces yo despejo la tensión 2. Tensión 2 es igual a W2 sobre la gravedad por la aceleración angular por el radio más W2. Listo. Ahora vamos a la sumatoria de fuerzas en Y, pero del cuerpo 1. Entonces nuevamente, esta sería la masa de 1, que sería el peso sobre la gravedad por la aceleración de 1. ¿Cuál es la aceleración de 1? Va a ser la aceleración angular de la polea por el radio. Así, nuevamente hacemos sumatoria de fuerzas. Como está tendiendo a moverse hacia abajo, esto sería el peso, W1, menos la tensión 1. ¿Sí está claro esto de los signos, chicos? Igual lo voy a decir por si acaso. Recordemos que el peso 2 está subiendo y el peso 1 está bajando. Entonces, tomamos en cuenta los signos. W1 menos T1 va a ser igual a W1 sobre G. Entonces yo espejo T1, me va a quedar que es igual a W1 menos W1G alfa R. Ahora sí, ya tenemos, para que vean, T1 y T2. T1 y T2. Vayamos reemplazando. Voy a ponerle nombres. 1, 2, 3. Entonces 2 y 3. Viendo mal. Déjenme ver qué está pasando conmigo. Ya, a ver. 2, 2 y 3 en 1.
Disculpen si sale raro, pero bueno. Comenzamos a reemplazar T1. 1 vale W1 menos W1G alfa R por R ya. Esto sería menos la tensión 2, que sería W2, la gravedad, alfa R más W2. Multiplicado por R igualmente. Menos el momento, igual a la inercia, mr cuadrado, sobre 2 por alfa. Listo. Bueno, esto es pura carpintería. Menos W1G alfa R cuadrado menos W uy, menos W ay, ¿qué pasa cuando ya usas cosas viejitas? Alfa R cuadrado sobre G menos W2 R menos el momento de fricción igual M R cuadrado sobre 2 alfa. Listo, déjame comprobar que he despejado todo bien. Menos. Listo. Comenzamos a despejar alfa. W1 R menos W2 R menos M0 igual a alfa mr cuadrado sobre 2 más W1G R cuadrado a ver, más W2G R cuadrado. Listo. Entonces aquí simplemente despejamos alfa. Ya no lo voy a despejar porque mi pluma está falleciendo. Y reemplazamos valores. Sabemos que W1 vale 75, no, W1 vale 125 y W2 75. Lo demás por carpintería. Reemplazamos valores y sale que la aceleración angular es de 4.628 radianes sobre segundos al cuadrado. Listo. Ya tenemos lo primero que me piden. Vamos a ver qué más me piden. Me piden la fuerza vertical que hace el pivote en la polea. Y aquí es lo que yo les decía. Si yo grafico, hago un diagrama de cuerpo libre solo en la polea, creo que se va a ver mejor. Solo en la polea, vamos a tener la reacción que va hacia arriba. Aquí. Reacción. Vamos a tener el peso, que va del centro de masa. Vamos a tener las dos tensiones. Por tanto, hacemos sumatoria de fuerzas en Y ya tendríamos. Me interesa R, tengo la tensión 1, tengo la tensión 2 y tengo el peso mg. Entonces mi R, como yo sé que esta parte de la polea está en reposo, no se está moviendo ni arriba ni abajo, yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, por tanto la reacción debe ser igual a la suma de las dos tensiones más mg. Listo. ¿Y las tensiones cómo las hallo? Sencillamente ya acabé de hallar la aceleración angular, ¿no? Entonces si yo despejo aquí la tensión, perdón, si yo reemplazo, puedo calcular la tensión sencillamente. Y acá puedo calcular también la tensión 1, sencillamente.
Eso los dejaría como tarea, así chicos, porque quiero alcanzar ese otro problema. Y el peso mg ya te da la masa, que vale 1 kilogramo, y la gravedad ya la tienes. Entonces la sumatoria, y te sale que la reacción vale 190.56 newtons. 0.56. Y eso es todo con este problema. ¿Alguna pregunta? Está un poquito largo, sí. Pero o sea, me agrada que hayan sesiones solo de un tema, porque ya se comienza a tornar de cierta manera mecánico. O sea, repetimos cosas que ya hemos hecho. Por eso es muy bueno practicar. Si hay un problema, si no vamos con... ¿Cuántos ejercicios faltan? Déjenme ver. Faltan 2. Vamos a hacer uno. Igual les voy a mostrar los dos. Faltan 2, vamos a hacer uno. Ustedes van a decidir cuál quieren hacer. Igual ambos son por métodos energéticos. Ahí está. A ver, díganme, ¿cuál quieren hacer? Los dos son por energía, así que del tema no se preocupen. Pero varía, uno es con plano inclinado y el otro es con poleas normales. ¿Cuál quieren hacer, chicos? A ver, ¿qué dice? El primero. Bueno, ya tenemos dos que dicen el primero. Ok, vamos a hacer el primero. Échenle una leída rapidito. Déjenme ver qué está pasando con mi pluma. Ya vengo. Bueno, chicos, esperemos que resucite de alguna manera. No puedo arreglarlo mucho. Tenemos una esfera hueca de masa m igual a 6 kilogramos y radio de 8 centímetros. Puede rotar alrededor de un eje vertical y una cuerda de masa está enrollada alrededor del plano ecuatorial de la esfera. Pasa por una polea de momento de inercia, es decir, vamos a considerar la polea, es no ideal. Estoy un poquito lento porque la verdad, no sé qué le pasa a mi punta. Y está atada al final de un bloque de masa 0.6 kilogramos. No hay fricción en el eje de la polea y la cuerda no resbala. ¿Cuál es la velocidad del bloque cuando ha descendido 80 centímetros? Entonces vemos que no hay fricción, por tanto la energía se va a conservar, por eso les decía que era energía. Entonces la energía en el punto inicial va a ser igual a la energía en un punto final. Listo. Veamos, me está diciendo cuando recorrió 80 centímetros. Entonces si yo defino que inicialmente está a una altura h, yo quiero el estado final, que va a ser cuando haya recorrido a partir de ese h 80 centímetros. Listo. En el estado inicial, nosotros consideramos nuestro eje de referencia aquí, y igual a 0. ¿Qué tipos de energías tenemos inicialmente? A ver. ¿Qué tipo de energía tenemos? Según nuestro eje de referencia. Y bueno, según nuestro eje de referencia, podríamos decir que es 0. Sí, es 0, efectivamente, pero vamos a tomar algo en consideración. Y es que, si yo digo que inicialmente, si yo tomo este como referencia, mi cuerpo M está a una altura h, va a tener una energía potencial, entre comillas. Ya vamos a ver qué va a pasar con esa energía potencial.
Entonces vamos a considerarla, ¿no? Vamos a decir que la energía inicial va a ser solo energía potencial, MGH, negativo, y esto va a ser igual a la energía rotacional, sería la rotacional de la esfera, hueca, 1/2 de la inercia, sabemos que por una esfera hueca la inercia es 2/3 de la masa mayúscula por r cuadrado. Faltaría la velocidad angular. ¿La velocidad angular de quién? De la esfera, r cuadrado. Más, también tenemos energía rotacional en la polea. Recordemos que la polea es no ideal, entonces se considera su geometría, que esto es igual a la inercia. ¿Por qué pongo la inercia? Porque ya me están dando ese dato, no tengo que calcularlo, por eso lo dejo en términos de la inercia. 3 por 10 a la menos 3. Por la velocidad angular de la polea, al cuadrado. Más, ¿qué más? Va a tener velocidad, una velocidad, la masa m, entonces va a tener una energía cinética, 1/2 de la velocidad de m por velocidad al cuadrado, y aparte va a tener una energía potencial, que va a ser negativa, menos la masa por la gravedad por la altura. En este caso es una altura para abajo, por eso es negativa, de 8 más 80 centímetros, que es 0.8. Listo. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer mucho, simplemente, por ejemplo, si yo hago la propia distributiva aquí, me va a quedar menos mgh, menos 0.8 mg, este mgh se va con este mgh, y yo puedo escribir, paso al otro lado, el mg por 0.8, este es igual a 1/3, perdón, de m por r cuadrado por la velocidad que quiero calcular al cuadrado sobre el radio de la esfera. ¿Está claro esto? Porque estamos calculando la velocidad angular de la esfera. Entonces la velocidad angular de la esfera va a ser la velocidad tangencial, que sería la velocidad por el radio. Listo. Esto al cuadrado. Más 1/2 de la inercia, bueno, 1/2 de la inercia. Ahora, la velocidad angular de la polea, ¿cuánto es? La misma velocidad al cuadrado, pero ahora el radio cambia. Ahora es el radio chiquito de la polea al cuadrado. Más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y no tengo más. Nuevamente vamos a tratar de escribirlo. Van a ver que ahorita se va a ver más bonito. 0.8 mg. Es igual a 1/3. Se me van los radios. 1/3 de la masa mayúscula por la velocidad al cuadrado. Más. Si yo multiplico 1/2 por la inercia que me dan 3 por 10 a la menos 3 y lo divido por el radio al cuadrado, el radio al cuadrado es 0.05 centímetros, me va a dar que el resultado es, déjenme ver, aguanta que me perdí, aquí tengo esto por esto, el resultado es 1/4 de M2 es el M de la polea, por la velocidad al cuadrado. Sería más 1/2. Es muy difícil escribir con... No sé qué le está pasando a mi tableta. De la masa 1 por la velocidad al cuadrado, no sé que la masa 1 es la masa del bloque. Voy a escribir esto, masa 1, masa 2. Déjame ver. Estoy haciendo aquí. Confundí con la multiplicación de las inercias. Listo, ahora sí ya.
Lo de la inercia sería 3/5 de velocidad al cuadrado. No sé por qué puse esto. Sí, me confundí de problema, chicos. A ver, 1/4. Bueno, chicos, estuve copiando otro problema. A ver, 1/3 de mv cuadrado más, ahora sí, 1/2 de la inercia sobre el radio al cuadrado chiquito, sale 3/5 de b cuadrado. Más 1/2, no va la más. O sí, sí. 1/2, me escribe esto ahí, 3, velocidad al cuadrado, ya, ahí está. Entonces despejamos la velocidad al cuadrado. Ya no quiero escribir, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa, 0.8 mg sobre 1/3 de m mayúscula más 3/5 más m medios. Y si yo reemplazo los valores, me va a quedar que la velocidad es 1.274 metros sobre segundo. Y tenemos el resultado. ¿Alguna pregunta? Ya quedaría como tarea, bueno, resolverlo si quieren por leyes de Newton. En realidad no me interesaría mucho que hagan esto porque ya hemos visto bastante leyes de Newton. Lo que me interesaría es que hagan esto. ¿Sí? Que es más interesante y es más largo que este. Puede ser nomás que que se equivoquen sustituyendo algunos datos, pero eso. Entonces, pilas, por favor, de antemano hagan esto. Yo sé por qué les digo, hagan ese problema. Me dicen cuánto les salió y yo les digo la respuesta, ¿sí? Listo, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Si no, para terminar con la sesión de hoy, si es que no tienen alguna otra pregunta, gracias por venir, chicos. Déjenme marcar yo antía. Lo voy a dejar de grabar.